Vamos a arrancar con Salvador García Soto, si lo ves bien, Maite, porque Salvador García Soto publicó el 12 de agosto de 2024 una conversación que tuvo, él ya abundará con Rubén Rocha Moya. La columna se titulaba No nos hagamos, y la pregunta que le hace Salvador es ¿y cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso? Él le contesta, pues mira Salvador, no nos hagamos pendejos, aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así está la cosa, ¿para qué nos hacemos? Ante la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en entrevista con Los de Casa, conducido por David Aponte y Maite Azuela, el periodista Salvador García Soto recordó la plática que sostuvo con el mandatario sinaloense previo a la elección, donde aceptaba acercamientos con narcos. Y la discusión que tuve con él también ocurrió cuando él era gobernador electo, era septiembre de 2022, que el año que fue electo gobernador 21. Sí, 2021, había pasado las elecciones, él estaba ya declarado ganador de esta elección. Yo tuve una transmisión de radio desde la ciudad de Culiacán, entonces con la que estaba yo en el Heraldo Radio, hice el noticiero de la una desde allá, y él estuvo como invitado, como entrevistado, platiqué con él sobre sus planes para gobernar Sinaloa, me estuvo hablando de lo que pensaba hacer en el estado, y al terminar la transmisión del programa, él me esperó cuando terminó la transmisión y me dijeron, el gobernador electo quiere invitarte a comer. Y yo, sí, está bien. Salí de la estación, él me estaba esperando, agarramos juntos una camioneta, y en esa conversación informal, en la que nunca me aclaró que fuera una conversación off the record, por eso después cuando se presenta esta coyuntura yo decidí reproducir esta conversación. Le hice algunas preguntas en la plática que fuimos llevando mientras llegamos al restaurante donde comimos en aquella ocasión. Y una de estas preguntas fue esta que tú le mencionas, cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso y que tiene tanta fuerza en el estado. Y la respuesta fue tal cual la reproduzco, pues esta frase de no nos hagamos pendejos. Él me dijo que pues era sabido por todos los que participaban en política en Sinaloa, que si tú querías gobernar ese estado tenías que buscar el visto bueno, y que él lo había hecho, que él había ido a Badiraguato, que además era su tierra, para obtener este visto bueno, y que había pues hablado con ellos, dando a entender pues que tenía algún tipo de relación o de pacto con estos grupos. Esa conversación ahí quedó, yo nunca la reproduje hasta que se da la coyuntura de que comienzan a surgir estos señalamientos de que Estados Unidos estaba investigándolo, de cuando se da la coyuntura de la extracción del Chapo Guzmán y comienzan estas versiones, perdón, del Mayo Zambada. Ustedes recordarán cuando se lo llevan a los Estados Unidos después de que el Mayo dice que había tenido una cita con él o tendría una cita con él en esta rancho de Culiacán. Pues me pareció que era oportuno retomar esta plática. Insisto, nunca fue una plática off the record, al menos no hubo la advertencia de su parte, por lo cual yo decidí reproducirla. En aquel momento el gobernador Rocha Moya sale en una conferencia a negarlo desde Culiacán, a decir que no había platicado conmigo, que nunca nos habíamos entrevistado. Yo después le contesté en otra columna diciendo, a ver, gobernador, estas fueron las fechas, yo tengo el testigo, está el programa de radio, hay testigos de que yo abordé la camioneta con usted. Pasó toda esa coyuntura y después en privado él me busca y me dice pues que sí, que se confundió, que había recordado aquella conversación y que bueno, pues ahí por favor ya no yo moviera más el asunto, cosa que por lo demás no tenía nada más que contar y ya no saqué nada, pero me parece que esa fue la confesión más clara de esto que él revela en ese momento, y que hoy, bueno, pues es ya motivo de esta acusación formal del gobierno de los Estados Unidos, David. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del Estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas. En específico, en la acusación se detalla que en 2021, Rocha Moya se reunió con líderes de los Chapitos cuando estaba en campaña para ser gobernador de Sinaloa. Añade que, antes de la elección de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega también se reunió con Iván, Alfredo,
y otros altos cargos del cártel, a quien Díaz dio una lista de los contrincantes de Rocha y sus direcciones. Así los chapitos podrían intimidar a esos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda. Además, señala que los líderes de la organización ordenaron directamente a sus miembros y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya para garantizar el resultado. Al respecto, García Soto manifestó que aunque algunos de estos aspectos eran difíciles de probar, sí existieron denuncias. Sí hubo en su momento, David, como bien lo dices, denuncias bastante claras y concretas. Evidentemente había cosas que era difícil probar, pero sí hubo denuncias de que el día de la jornada electoral en Sinaloa, estos grupos del narcotráfico estuvieron operando, de que varios representantes de casilla del PRI fueron secuestrados el día de la elección y fueron impedidos de llegar hasta cumplir esta función, o algunos de ellos amenazados diciéndoles que si se oponían al triunfo de Morena iban a pagar las consecuencias. Me parece que eso fue bastante claro y en la medida de lo posible documentado, pero como bien dices, nunca se tomó en cuenta ni el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, ni el Tribunal Electoral Federal, hasta donde llegaron algunos de esos recursos, los tomaron en cuenta, terminaron validando la elección y Rocha Moya fue declarado gobernador electo. Pero luego, David, esto fue algo que persiguió al gobernador en tus primeros años de gobierno. ¿Tú recuerdas aquel día que el presidente López Obrador y la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum hacen una gira, en esta gira nacional que hicieron de agradecimiento después del triunfo contundente de la doctora Sheinbaum, llegan a Sinaloa, si mal no recuerdo haber sido también en septiembre o octubre, septiembre del año 2024, y en un evento en el que participan ambos con la militancia de Morena, tanto la doctora Sheinbaum como el presidente López Obrador se refieren a estas acusaciones y a estos señalamientos que la oposición había estado insistiendo en contra de Rocha Moya, y ambos terminan no solo respaldando, sino exonerando al gobernador. Dice López Obrador que tanto él como la doctora Sheinbaum confían plenamente en el gobernador, que lo defienden porque creen en su honestidad y que todo lo demás son campañas políticas en su contra. Es decir, me parece que elementos, denuncias, hubo suficiente. Escuchar en México que nunca fueron investigados por la Fiscalía General de la República, pues eso también está más que claro. Ahora, paradójicamente dices hoy que se hacen estas acusaciones ya formales, que hay una petición de extradición ya en forma. La respuesta del gobierno mexicano pues suena a una completa defensa de estos personajes con argumentos, como bien decías tú, que no se sostienen porque terminan diciendo no hay pruebas, no tenemos elementos para acreditar la culpabilidad, por lo tanto le vamos a pedir a la Fiscalía General de la República que proceda a decir si esto tiene o no sustento. Me temo que la Fiscalía General de la República, que nunca investigó estas denuncias que tú dices, que nunca se tomó la molestia de hacer una revisión de lo que se denunciaba en su momento en contra de Rocha Moya, del propio senador Insunza, de otros personajes que hoy aparecen mencionados en esta lista de 10 políticos de Sinaloa, bueno, pues difícilmente va a tener algo distinto que decir. Yo dudo mucho que la doctora Ernestina Godoy vaya a decir algo en sentido contrario a lo que hoy está pretendiendo decir el gobierno, que no hay evidencias de culpabilidad, porque en México nunca se decidió investigar este tema, todo siguió siendo un tema que venía de los Estados Unidos y que hoy pues tiene ya este carácter oficial en esta petición al gobierno de México. ¿Crees que estas declaraciones cambien el rumbo del caso? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Oye, no te vayas. Tenemos un mundo de información para ti. Suscríbete al canal de El Universal para estar bien informado.